Gracias a usted, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, todopoderoso, llenos de confianza, nos ponemos en tus manos para suplicarte que escuches nuestra plegaria, nuestra oración, que nos ayudes a ser más iglesia unos con otros, que nos ayudes a acercarnos a ti, que nos convocas a vivir como familia tuya. Ayúdanos, Señor Jesús, a descubrirnos parte de tu cuerpo, parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que en ella nosotros estamos dispuestos al servicio de los demás. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues no sé, quisiera yo empezar primero el día de hoy. Si tuviesen alguna pregunta, alguna duda de lo que se quedó en la semana pasada, en la, en el tema pues que nos tocó ver. Antepasada, perdón, porque hace 8 días estábamos en Pache con los difuntos. Hace 15 días veíamos esa partecita, ¿no? De lo que les dejé yo en el video, cómo la iglesia es el pueblo de Dios. Entonces, no sé si hubiese alguna pregunta o duda de ello. Bueno, parece que no. Entonces, vamos a irnos con lo que nos toca el día de hoy, nuestra sesión número 7. Ahí en el texto, ahí está ya apareciendo en su pantalla, para que podamos ir visualizando. Es la sesión número 7 que tenemos ahí nosotros y que nos va a ayudar a hablar, pues, de esta partecita de la iglesia, ya decíamos ahorita, precisamente como el cuerpo de Cristo. Entonces, con esto vamos a iniciar el día de hoy, la iglesia, cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos acá para hablar de esta realidad? Bueno, pues el objetivo doctrinal es considerar cómo la imagen del cuerpo de Cristo es una de las más sugerentes, de las más adecuadas, más idónea para hablar de la iglesia. Nos ayuda mucho a hablar de la iglesia, pensar en el cuerpo humano y aplicar ese concepto, obviamente, a nuestro Señor Jesucristo. El objetivo moral es profundizar cómo nosotros somos parte de ese cuerpo de Cristo, ese cuerpo místico de Cristo, y de ahí hacer una conducta que sea coherente con los actos. Entonces, vamos a meternos con esto. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura de esta imagen? ¿De dónde proviene, no? Entonces, la imagen del cuerpo de Cristo es totalmente de carácter paulino. Es San Pablo quien en algunas de sus cartas usa esta imagen para precisamente hablarnos de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esto entonces se va a originar a partir de la experiencia que Pablo tiene cuando se encuentra con Jesús. Recuerden ustedes, ¿no? Cuando se encuentra con Cristo y Pablo es ahí sorprendido, digamos, de esa manera, y le pregunta, ¿no? Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esta frase para nosotros es muy hermosa, porque desde ahí nosotros nos damos cuenta cómo se identifica precisamente el Señor Jesús, a quien tú persigues. Yo no puedo decirle, no, pero es que Pablo no está persiguiendo a Jesús. Pablo no está persiguiendo a Jesús, está persiguiendo a la iglesia, ¿sí? Pero al final y al cabo, Cristo se está identificando en la iglesia. Cristo se identifica en las personas que son perseguidas. Así entonces, podemos decir que Pablo tiene una experiencia directa de Cristo para hablar de una unidad real que se teje entre el Señor Jesús y quienes creemos en Él. Entonces, esta parte es lo que le va a dar vida a esta imagen. Imagínense la experiencia, ¿no? De Pablo, cuando le dice Jesús, pues yo soy el que tú estás persiguiendo, a ver, vele viendo, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Bueno, los cristianos son uno en Cristo, ¿no? Dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Este pasaje
nos recuerda la gracia del bautismo. Una vez que somos bautizados, lo sabemos, nos hemos hecho hijos de Dios y todos los que creemos en el Señor, unidos a Cristo, somos uno. Somos uno, ya no hay distinción, ya no hay diferencia, tenemos la misma dignidad, ya no hay diferencia entre judío ni griego, entre los judíos y los paganos, ¿no? Entre los esclavos y los libres, ni hombres ni mujeres. A los ojos de Dios tenemos la misma dignidad. Romanos 7:4, así pues, hermanos míos, también ustedes quedaron muertos respecto de la ley por el cuerpo de Cristo para pertenecer a otro. ¿A quién vamos a pertenecer? A aquel que fue resucitado de entre los muertos, a fin de que fructificáramos para Dios, de que demos frutos para Dios. Entonces, quedamos como miembros de Cristo, somos como injertados, se dirá en otra imagen, y precisamente porque estamos injertados al árbol que es Cristo, podemos dar frutos. Y así entonces en este texto se establece una especie de contraposición entre la muerte, el cuerpo de Adán, y el cuerpo ahora que, que conduce a la vida, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, para Pablo, la vida unificante con Cristo, el que nos unifiquemos, estemos unidos con Cristo, solamente es en la comunidad. Ojo con eso. Aquí hay algo importantísimo. Soy iglesia solo en comunidad, solo en comunidad. No hay de otra. Se es iglesia en la comunidad, solo en la comunidad. Ahí es donde se da la unidad. No es así como que, yo voy a hacer mi comunidad, pues, ¿para qué voy a la iglesia si yo con Dios me llevo de a medias? Al fin que él y yo somos cuadernos y cuates y, pues discúlpame, pero la unidad es en la comunidad. Nos damos cuenta de ese cuerpo. Y la finalidad de morir a la ley es para pertenecer a Cristo. Es morir a esa ley por la ley, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Es morir a ese hacer las cosas por hacerlas. Si no hay un espíritu auténtico de hacer las cosas, pues solamente estamos nosotros haciendo por el deber. Y obviamente eso se hace pesado. Cuando las cosas se hacen y más cuando son las cosas de Dios, se hacen el debo hacer esto porque me toca hacer esto, porque son los mandamientos, la ley por la ley mata. Aquí se trata del amor, se trata de una relación que tenemos viva, una relación que nos hace parte de esa comunidad. Y esto entonces nosotros lo debemos comprender. Vamos ahora con esta, Corintios, no es cierto, ahora estás aquí, aquí viene la otra. Los cristianos son miembros del cuerpo de Cristo, ya que establecimos cómo vivimos unidos al Señor. Ahora nos toca establecer cómo nos hacemos parte de. Somos miembros de Cristo. Primera de Corintios 16:20. Todo me es lícito. Fíjense esta cita que cuánto nos hace falta recordar luego, ¿eh? Todo me es lícito. Todo lo puedo, pero no todo me conviene. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Es la invitación que Pablo le hace a los cristianos de Corinto a tomarse en consideración esto. Así, a lo mejor puedes hacer muchas, pero muchas cosas. Pero ¿es conveniente? ¿Esto que estás diciendo conviene? Y recuerda, eres parte del cuerpo de Cristo. Como cristiano, esto que a lo mejor todo mundo hace, ¿te conviene? ¿Es oportuno? Es como las mamás, ¿verdad? No, porque todos tus amigos echen al pozo. ¿A poco vas y tú te vas a echar al pozo, no? Entonces, hay una relación de Cristo con cada uno de nosotros bautizados. Hay una relación donde estamos injertados entonces en el Señor. Y precisamente porque somos parte de Cristo, nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que conviene. Primera Corintios 10, 16, 17. El cáliz de bendición que bendecimos, dice San Pablo, ¿no es acaso común unión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos no es común unión con el cuerpo de Cristo. Fíjense esto, porque aún siendo muchos, somos un solo pan, un solo cuerpo. Todos participamos de un solo pan. Y este cuerpo, este pan del que nosotros participamos, eucarísticamente hablando, es el cuerpo de Cristo. El que nosotros comamos lo mismo con alguien es un acto ya de comunión.
Cualquier víctima sacrificada es hacerse no solo uno con la víctima, uno en ella, sino también con aquellos que están comiendo de aquella víctima. Entonces, cuando tú comulgas, no solamente te unes a Cristo, te unes también a quienes están comulgando, y no solo ahí en tu capilla, en tu parroquia, sino en todos los lugares donde se esté ofreciendo la Santa Misa. Ahí entonces se está haciendo esa comunión. Tenemos algo en común. Más allá de fronteras físicas, geográficas, nos unimos espiritualmente en el Señor. Somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Esa es la dimensión eclesial, eso es ser iglesia. Participamos del mismo pan que es Cristo, pan que se ha hecho uno para nosotros. Primera Corintios 12, 27, 30 nos dice, ahora bien, ustedes son, ya lo afirma Pablo, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular miembros de ese cuerpo. En la iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios primeramente como apóstoles, en segundo lugar como profetas, en tercer lugar, y se suelta Pablo, ¿no? Y entonces hace esa referencia de cómo en la iglesia todos tenemos un sitio. ¿Qué es lo que quiere hacer Pablo acá? Pablo quiere compaginar la unidad en la diversidad. Es la imagen del cuerpo. El cuerpo no es todo mano, no es todo pie. Tenemos dos manos, tenemos 5 dedos en cada mano, tenemos nosotros los pies, tenemos el corazón, tenemos las arterias, las venas, los pulmones. Todas las partes de nuestro cuerpo son diversas y así es la iglesia, diferente, diversa. Lo que cuenta es que estemos unidos haciendo un solo cuerpo. Sería un pecado terrible que quisiéramos uniformarnos. Eso es terrible. No confundamos uniformidad con unidad. Uniformidad, van los niños al desfile, todos uniformados, pero no porque estén uniformados significa que se quieran. Luego los de un grupo no se quieren con los del otro grupo, ¿no? Ni se hablan. Traen pleito, traen pique. Bueno, así nos pasa en la iglesia. No se trata, es que vamos a ver el uniforme de los ministros de la comunión y que también nuestras catequistas tengan uniforme, que también los de... Qué bueno, ayuda a dar identidad, claro, pero la unidad no está ahí. Ese es un uniforme, es la uniformidad. La unidad rebasa esas realidades. Así entonces tenemos que aprender cómo el cuerpo de Cristo, a pesar de que somos muchos miembros y tan diferentes, tan diversos, es uno. Es uno. Nosotros como cristianos solamente somos parte de ese cuerpo. ¿Y cómo nos hicimos parte de ese cuerpo? Pues con el bautismo. Aquí en nuestra oración yo les podría dejar de tarea, ¿eh? Pregúntense, ¿qué parte del cuerpo son? ¿Qué parte del cuerpo de Cristo eres? Es interesante. Los cristianos que componen la iglesia de Corinto son el cuerpo de Cristo. Cada uno es miembro de ese cuerpo y cada uno tiene en él una función querida por Dios. Así cada uno de ustedes, en su tarea cotidiana, donde quiera que se encuentren, tienen una tarea, tienen una misión. Y esta misión es para ser parte de este cuerpo de Cristo. Entonces, es lo que tenemos ahí. Vamos con algo más de San Pablo, ¿no? ¿Cómo podemos afirmar que Cristo es cabeza de ese cuerpo, ¿no? Cristo es la cabeza del cuerpo, de la iglesia, del cuerpo, de todo lo que existe. Bueno, Colosenses 2, 9, 10. Porque en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y ustedes, nos habla a todos, participa de esa plenitud de Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Aquí entonces vemos esto, la capitalidad de Cristo. Cristo es la cabeza, es la capital. La palabra capital viene del latín capitis, que significa cabeza. La cabeza es Cristo, la capitalidad de Cristo sobre la creación. ¿Por qué es? Porque en Cristo está toda la plenitud. En Cristo está todo. Todo ha sido hecho por Él y para Él. Dice Efesios 1, 22, 23, puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Entonces,
otra vez nos vemos con esto, ¿no? Cristo que es cabeza. Cristo entonces es la cabeza del cosmos, es la capitalidad del universo, la capitalidad cósmica de Cristo. Ahora pasa, porque así lo quiere el Padre Dios, a la iglesia. Así como Cristo es cabeza de todo cuanto existe, Cristo es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Ahí llega la plenitud a la iglesia. Tenemos esta cita, Efesios 29:30, 5:29-30. Nadie menosprecia su propio cuerpo, sino que lo alimenta, lo cuida. Y así hace Cristo por nosotros, que somos su cuerpo, ¿no? Ojo con eso tan bonito. Nadie menosprecia su propio cuerpo. Y Cristo es entonces acá invitado a tenerlo como modelo, ¿no? Porque Él cuida su cuerpo, nos cuida a nosotros, así tenemos que cuidarnos. Entonces, la relación con Cristo, cabeza, con nosotros, iglesia, cuerpo, ahora se ve en clave nupcial. Se habla de los esposos. Y un buen esposo ama y alimenta y cuida a su iglesia, la procura. ¿Por qué? Porque es su esposa. Es su esposa. Entonces, esta similitud que nos pone San Pablo puede bien ayudarnos precisamente cómo es que se va dando esta realidad. Este es el dato que está sucediendo en San Pablo, ¿no? San Pablo es el que se cayó. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo hubiera dicho, no, yo no te persigo a ti, persigo a otros, pero nos da una gran lección. Y esto de hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo, también bíblicamente nos pone este tema delante. Se trata de la unidad de todos los que creemos en Cristo Jesús. Damos un paso más. ¿Qué nos dice la Santa Tradición? La tradición de la iglesia nos pone delante primero del texto de San Agustín. San Agustín, fíjense cómo nos da el testimonio. El Cristo total es la cabeza y el cuerpo. La cabeza es el Señor, el cuerpo es la iglesia que está por toda la tierra. La iglesia entera, con todos los fieles, todos los miembros de Cristo. Todos son entonces precisamente donde Cristo tiene la cabeza. Entonces, aunque aparentemente Cristo está ausente, siempre se está presentando por medio del amor que gobierna su cuerpo. Esto fue lo que decía San Agustín. San Gregorio Magno nos da otro testimonio. Por el hecho de que Cristo y la iglesia, la cabeza y el cuerpo son una única persona, el beato Job simboliza tanto la cabeza como el cuerpo. Fíjese, todo el sufrimiento de Job también es el sufrimiento que seguramente la iglesia ha pasado y ha pasado en muchos momentos. Santo Tomás, en un texto muestra cómo se concibe esta función del Espíritu Santo en la iglesia. Nos dice así: según vemos que en un hombre hay un alma y un cuerpo, así como todos los miembros son diferentes al mismo tiempo, así la Iglesia Católica es un cuerpo y tiene diversos miembros. El alma, pues, es que son vivificados por el Espíritu Santo. Son vivificados precisamente por ese amor. Y ahí entonces nos damos cuenta cómo es el Espíritu Santo el que le está dando vida a esa iglesia, que somos todos. Eso entonces lo que encontramos de testimonios en la tradición. Pasamos a los textos magisteriales. En el magisterio tenemos este documento, una bula, un samtam ya muy antiquísima, Papa Bonifacio VIII, 1302. Bonifacio VIII, fíjense el chismito, ¿no? Tenía pleito con Felipe el Hermoso, que era el rey poderoso de aquella época. Y entonces decía, bueno, ¿quién manda en la iglesia, el Papa o el emperador? Y entonces se hablaba de que había como dos poderes, el poder temporal y el poder espiritual. Y pues obviamente, pues ahí siempre, digamos, tenía que ponerse atención porque era un documento que mandaba el emperador, ¿no? Pero también la iglesia, el papa, tenía que buscar su propio espacio. No voy a hacer lo que el papa me esté diciendo, decía el emperador, y del otro lado el papa decía, yo no voy a hacer lo que el emperador me mande, ¿no? Siempre había esa pugna, y es Bonifacio VIII donde pone este documento para esclarecer, la iglesia no está bajo el gobierno del emperador.
Aquí el que manda es el patrón, es el de arriba, no el emperador, ¿no? Entonces, en ese contexto, fíjense, es la primera vez que se llama a la iglesia en un documento cuerpo místico, cuya cabeza es Cristo. Ahí está. Esto es la iglesia. El segundo documento, Satis Cognitum, de León XIII, 1896, acá se defiende el principio espiritual, el alma de la iglesia, ¿no? Lo que le da a la iglesia y que manifiesta visiblemente la actividad de cada uno de nosotros. Esto también, pues, nos ayuda. Y el otro elemento, Mystici Corporis, 1943. Aquí en este documento ya no hay duda, ya no hay interrogantes, ya digamos, se asume todo lo que se tiene por la experiencia que se ha ido pasando. ¿De qué habla esta Mystici Corporis? Es la naturaleza del cuerpo místico. Hay una identidad del cuerpo místico de Cristo con la Iglesia Católica. Se habla del problema de pertenencia, cómo pertenecemos a ese cuerpo. Y recordemos el contexto, ay padre, pero pues aquí, pues sí, aquí, pero allá es otro rollo. Entonces, procuremos en ese sentido darnos cuenta de esa identidad. El cuerpo místico de Cristo se identifica con la Iglesia Católica y dice esto, el Espíritu Santo es el alma, ¿no? Es el alma de este cuerpo. Esto es lo que nos dice el magisterio. Vamos al momento más cercano. Constitución Lumen Gentium, Lumen Luz, Gentium Gente. La luz de las gentes. Lumen Gentium dice, Cristo a sus hermanos congregados los constituyó como en un palacio, en un cuerpo místico, perdón. La vida de Cristo se comunica a los creyentes por medio de los sacramentos. Este cuerpo de Cristo rige también la diversidad de cada uno, con sus carismas, sus dones, sus virtudes. En ese cuerpo de Cristo también nosotros tenemos que reconocer que Cristo ha puesto ministerios, ha puesto dones que son carismas, pero también ministerios. Se dice que Cristo es la cabeza por la cual debe conformarse los creyentes y de la cual no van a recibir hoy, así como que una especie de conforto, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no sería sano. Lo que es sano es el confortarse con el Señor que siempre está para nosotros. Dona otro elemento, el espíritu al cuerpo. ¿Por qué? Porque es un principio de vida, es un principio de unión, es un principio de acción. Y al final, Cristo ama a su cuerpo, que es la iglesia, con amor esponsal. Entonces, esto es lo que nos dice el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium número 7. Cómo el Señor nos está llamando, no somos nosotros, ya lo habíamos platicado alguna vez, la iglesia no es obra del ser humano, es obra de Dios. Y esa vida que Dios quiere darnos en la iglesia se comunica a través de los sacramentos, en la diversidad de quienes formamos parte de la iglesia, teniendo siempre a Cristo como referencia primera para tomar algunas decisiones. Esto, podemos decir, nos va ayudando. Es lo que dice el magisterio. Vamos acá ahora con la reflexión teológica. Esto es lo sabroso para nosotros. En la reflexión teológica vamos primero a ubicar términos. Lo primero que es esa situación. Los santos padres de la iglesia nunca usaron el adjetivo místico para hablar de la iglesia. ¿Por qué? Porque en aquellas épocas, hace 1000 años, en el año 1088, estaba Berengario de Tours. Y este fulano niega la transubstanciación. Entonces, pues, está como, pues, complicado, digamos así, nosotros, porque si la transubstanciación no se da, ¿qué queda? ¿Qué queda? Es en la transubstanciación donde Cristo se hace presente, donde el pan y el vino se transforman, se convierten, cambian su substancia
cambian lo que son para ser ahora Cristo. Y se llama entonces a la Eucaristía el Corpus Verum Christi. Esta realidad, pues nunca la perdamos de vista. Eso es fundamental. Si yo digo que Cristo está presente ahí, en la Eucaristía, pues que me queda, ¿no? Entonces, con esta comprensión, vamos viendo. El cuerpo físico son los tejidos y los órganos que forman un solo organismo. En los cuerpos, ¿sí? Nosotros tenemos esa experiencia. ¿Qué es mi cuerpo? Pues mis manos, mis huesos, mis órganos, mi sistema circulatorio, sistema digestivo, un solo organismo. Cuerpo moral, que es distinto al cuerpo físico. El cuerpo moral es una sociedad. Es cuando los seres humanos entonces nos ponemos de acuerdo, pues vamos a hacer el comité de vecinos para atender esta realidad. Vamos a organizarnos en la escuela para ser los padres de familia. Vamos a, surge precisamente de esta situación. ¿Cómo es posible? No sé, pero al final y al cabo, ahí tenemos la forma de librar, podemos decir, esta realidad. El cuerpo moral es si nos asociamos, y la iglesia no es eso, no es eso. Cuerpo místico, ese es el bueno, es cuando nosotros, los seres humanos, los individuos, con plena personalidad, en plena conciencia, es que se está estableciendo una unidad. Ya es algo intencional. Ya nos vamos a asociar porque queremos conseguir aquí, queremos conseguir por allá, queremos como que tantas cosas. Y lo importante acá es darnos cuenta, ¿no? Que por encima de esas casualidades, por encima de esas zapatillas que a veces a lo mejor, no sé, se escuchan cuando alguien corre, por decir algo, ¿no? Nuestros grupos son así muchas veces, muy agitados, muy de carrerita, y esto, en medio de todo eso, nos estamos asociando. Pero no es todo. Nosotros tenemos que dar el cuerpo, no solo cuerpo físico, no solo cuerpo moral, es un salto cualitativo, es el cuerpo místico, donde cada uno de nosotros con su plena personalidad participamos de la vida de Dios y se participa de la vida sobrenatural de Cristo a través de los sacramentos, por ejemplo. Yo voy y comulgo, ¿no? Yo voy y hago mi oración. Ahí estoy participando, ahí estoy teniendo a Dios. Y entonces misteriosamente se establece esa comunión de vida. Es así como surge este concepto del cuerpo místico de Cristo. No se debe confundir con la iglesia, es el cuerpo, digamos, que estamos usando nosotros así como iglesia, pues, pero no la confusión de pensar que es exactamente igual. Somos el cuerpo. La cabeza es Cristo, la cabeza es Cristo. Ahí hay que tener esto. Ahora, ¿cuál es el valor teológico de esta afirmación? Bueno, pues nos ayuda. Nos ayuda primero a resaltar ontológicamente esta realidad. El elemento ontológico sobrenatural. Padre, ¿qué es eso de ontológico y sobrenatural? Bueno, sobrenatural, más allá de la naturaleza, entonces hablamos de las cosas de Dios. Lo que es sobrenatural es de otra naturaleza. En nuestro caso es la naturaleza humana y aquí para esta clase es la naturaleza divina. Entonces estamos hablando de algo de Dios. Lo ontológico se refiere a lo que somos. ¿Quién eres? Ontológicamente hay perros, hay gatos, hay pájaros, es el ser de cada cosa. Nosotros somos humanos. Entonces, acá es donde debemos nosotros ir aprendiendo a descubrir cuál es el ser de la iglesia, ¿no? Entonces, fíjense, la iglesia es una sociedad, sí, hay gente, hay muchas personas, pero va más allá de eso, ¿no? Va más allá de esta realidad
visible. ¿Por qué? Porque hay algo invisible, hay algo sobrenatural. Y eso sobrenatural es que somos incorporados a la iglesia en Cristo por el Espíritu Santo. Él es el que nos está vivificando, el Santo Espíritu, para que seamos parte de esta historia, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que por el bautismo me incorporo a ese cuerpo de Cristo y me hago hijo de Dios. Ahí está el cambio, ya no soy solamente naturaleza humana, estoy participando de una realidad nueva. Cuando nosotros nos bautizamos, por eso se dice, se da un salto, se da un cambio, ontológicamente hablando. Ya no solo soy humano, ya no solamente soy hijo de mi papá y de mi mamá, soy hijo de Dios. Esto es grandísimo. Es no una unión jurídica, no es una unión moral, no es una unión físicamente hablando, no, no. Es algo más grande, es algo que nos vivifica por dentro. Es la acción del Espíritu Santo, la que ahí nosotros podemos establecer. Esta partecita subraya también la relación vital con Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo, pero ¿qué es un cuerpo sin cabeza? Pues nada, no tendríamos vida, ¿no? Viene una limitación, porque también alguien diría, no, entonces también la cabeza sin el cuerpo, ¿qué es? Nada. Pero en este caso no aplica. La cabeza, Cristo, sin nosotros. Sin embargo, quiere necesitar de nosotros. Y por eso vienen estas realidades, ¿no? Cómo nosotros nos unimos de tal manera a Cristo que a pesar de que no somos Cristo literalmente, sí somos al final y al cabo hijos de Dios, participamos de su vida, hijos de Dios, porque Él es nuestra cabeza, somos su cuerpo. El amor, tú eres una mano, tú eres un dedo, tú eres una parte del cuerpo de Cristo. No es una unión como la Eucaristía, hipostática, perdón, ni substancial. Al final y al cabo, sí, seguimos manteniendo nuestra humanidad. Pero con todo esto, cada uno de nosotros debe tener esa comprensión. La noción del cuerpo místico me ayuda a darme cuenta que estoy unido a Cristo y al mismo tiempo es otra realidad, pero totalmente otro. Aquí se pone de manifiesto entonces la unidad, la diversidad que hay en la iglesia. Cada uno de nosotros tiene muchas cosas muy distintas, muy diferentes, pero a pesar de esa diversidad, podemos decir que vivimos en nuestra unidad. Y esta unidad es la que nosotros estamos tratando siempre de resguardar. Como miembros de Cristo, ¿por qué decimos que estamos unidos en Cristo? Específicamente en la Eucaristía. Cuando uno comulga, eso me hace más de Cristo, ¿sí? Externamente a lo mejor nos unimos porque creemos en Cristo, porque tenemos la misma autoridad, pero interiormente esa unidad es mucho más grande, es mucho más, pero más plena. Aquí es donde nosotros debemos de tener también esa advertencia. Y en medio de esa situación, en medio de quienes buscan esa unidad, pero al final y al cabo la van a ir encontrando, pues también nosotros hay un elemento que no podemos olvidar. El vivir como cuerpo de Cristo tiene una dimensión histórica. ¿Por qué? Porque la iglesia vive en la historia y entonces actuamos en la historia, nos encontramos en los embates de la historia. Pero al mismo tiempo tiene esta parte que es escatológica. La parte escatológica hace referencia al más allá. Y al hacer referencia al más allá es cuando puede suceder alguna situación pues que no debe de perderse de vista. Hay muchas veces, yo les podría hacer la pregunta así nomás para darnos la idea. El día de hoy, en la mañana de hoy, este pedacito de la tarde, ¿has pensado en el cielo hoy? ¿Le has dicho a Dios, yo me quiero salvar, quiero ir al cielo? A veces estamos tan en nuestras cosas
que esta dimensión escatológica se pierde en lo histórico. Y por eso nos distraemos de lo importante, de lo fundamental, y por eso nos olvidamos de que aquí estamos de paso, de que en este mundo venimos nada más de peregrinos, ¿no? Nuestra iglesia es histórica, claro, estamos en tiempo y espacio, pero no para siempre, no para siempre. Y aquí, pues tenemos esta situación, podemos decirlo así, tiempo y espacio. ¿Cómo le hago, no? Digamos, para no perderme los de Cristo. De Cristo me voy a ir tomando, digamos, lo que soy, la fuerza, la fortaleza. Él es el que me va a vivificar junto con el Espíritu. Vamos con otro elemento más. ¿Cuáles son los límites de la imagen? No todo es perfecto, ¿eh? No todo es así como, ay, qué bonito el cuerpo de Cristo. No, no. Hay límites. ¿Qué es lo que no se resalta? Parecería que todos somos tan iguales que no hay jerarquía. Entonces, acá la iglesia como sociedad jerárquica no se está destacando. Y esto también puede ser grave porque ¿dónde quedaría el papel del pastor? ¿Dónde quedaría el papel del Santo Padre, de los obispos, de uno? Entonces, sí es cierto que por voluntad de Cristo, algunos de esos miembros, o sea, el Señor, digámoslo así, van incorporándose, pero solo algunos son llamados a algo más. Solo uno es el Papa. Solo tantos estos son los obispos, ¿no? Entonces, démonos cuenta de eso. Aquí, como que en la imagen del cuerpo somos todos tan iguales que se pierde como esa distinción. Hay que dejar claro esa parte para que no vaya a suceder que entonces pues nosotros nos perdamos y no tengamos autoridad y queramos ser una iglesia al rato donde cada quien quiera mandar. No. Otro límite de la cuestión está, el término místico es un término también excelso. El término místico es excelso porque nos eleva, permítanme decirlo así, a las cosas más santas de Dios. Pero también cuando hablo de las cosas místicas, hay a veces desviaciones. Vamos con doña Cuchufleta que lee las cartas y que echa humo porque es una mística. No, 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 no. Entonces, va a ser impreciso algunas veces. Es importante que podamos nosotros comprender. A veces la parte mística, a veces se entiende, por ejemplo, como sinónimo de espiritual. Y esto sería grave porque si lo espiritual no se dispone de una buena manera, pues imagínense lo corporal. Entonces, lo místico tiene que tocar tanto lo espiritual, pero también lo corporal, ya decíamos nosotros hace ratito. No puedo negar la parte visible y social de esta situación. Tiene que haber una especie como de aterrizaje, aunque si bien es cierto que yo estoy usando tal imagen y se enfatiza más esta parte de que aquí somos el cuerpo de Cristo y lo demás, pero no hay un auténtico cuidado, entonces se pierde, digamos, ese adecuado significado. Entonces, bueno, a veces se reduce, por eso decimos la unión a Cristo, a algo meramente espiritual. Ay, sí, yo soy reci y con eso ya estoy unido a Cristo, pero se nos olvidó lo visible, se nos olvidó lo social, como que no hicimos ninguna buena obra. Entonces ahí es donde se tiene que poner muy, muy enfático, mucho énfasis para que no se pierda esto. Nuestra unión con Cristo es una unión vital de vida o muerte, y Él es el que nos realiza por medio de la fe
Y por el bautismo es ahí donde nosotros vamos a irnos conectando más y más. Pero al final está esta limitación. Entonces, bueno, es parte, no todo es bueno, digámoslo así. Actividades complementarias que nos sugiere ahí el texto. Morir, digamos nosotros, a nosotros mismos para ser parte de la iglesia será nuestro desafío. Y estas van a ser las tonalidades de estos textos, ¿no? ¿Quieres ser parte de la iglesia? Ese es el camino. ¿Quieres ser parte de Cristo? Toma tu cruz y sígueme. Es ese morir a uno mismo para ser parte de. Si yo muero a mí mismo, le haré parte en mi corazón, en mi vida, le haré espacio al otro, ¿no? Pero si no muero por mí mismo, pues imagínense cuándo voy a hacer un espacio, una canchita para que otra persona se siente así como en su lugar. Bueno, está esta catequesis de San Juan Pablo II, 20 de noviembre del 91, y Lumen Gentium 6.7, Vaticano II 6.7. Bueno, hasta ahí lo de hoy. Corrí un poquito para que no tuviéramos conflicto con tiempo, pero pregunto si hay dudas, si hay preguntas en torno a esta situación de la iglesia como el cuerpo de Cristo. La imagen, le reitero, es hermosa, habla de la diversidad que hay en la iglesia, pero al mismo tiempo estamos unidos. Tiene que darse el respeto a que es Cristo la cabeza. La cabeza es donde todo sucede. Sin cabeza no somos nada, no somos nadie, en este caso como sujeto eclesial. Es Cristo la cabeza. Y se tiene que cuidar para no confundir esta parte de lo que nosotros podemos recibir del Señor Jesús por esa unidad. No sé acá alguna pregunta, alguna duda de esto que vimos ahora. Sí, María Concepción Quintero, si le abre su micrófono y nos comparte. Buenas tardes, padre. Hola. Disculpe que no abra mi cámara, tengo muy mala recepción. No te apures, no te apures, hija. Em, ¿Me podría como aclarar un poquito cuál es la diferencia entre los carismas, los dones y los ministerios, de favor? Claro que sí. La palabra carisma es griega, viene de charis. Charis significa gracia. Entonces, el carisma es la forma en la cual Dios da la gracia. Y Dios da gracia en todos los momentos a los que estamos bautizados. A veces nosotros tenemos un terrible problema con los carismas. Pensamos que los carismas son cosas extraordinarias, que son cosas así como aparatosas, y tristemente esto se ha debido a un abuso que en muchos momentos en el movimiento de renovación carismática se fue dando. El carisma es de lo más cotidiano y lo más ordinario, porque es la gracia que Dios nos da. ¿Cómo se obtiene un carisma? ¿Cómo se obtiene una gracia? Por ejemplo, participando en la misa. Tú comulgas y ahí recibes la gracia, el charis, el carisma, ¿sí? A veces hemos confundido también, cuando hemos caído en reduccionismos, el carisma lo confundimos con cualidades, con talentos. Es que esta persona tiene mucho carisma para tratar jóvenes. No, no, eso es un talento, es una aptitud, una cualidad o algo que se aprende. Pero el carisma en los términos originales no son eso. De hecho, si revisamos la Biblia, solamente hay una cita donde se habla que el Espíritu Santo da los carismas. En todos los demás, cuando se habla del carisma, se refiere a Dios en su conjunto. Entonces, ahí hay que hacer un rescate del significado auténtico del término carisma, porque a veces se contrapone carisma contra ministerios. Y el ministerio que es instituido por la iglesia es también un acto de gracia. Y el que es ministro lo es en virtud de su bautismo. Y dado que se obedece a un mandato para un servicio, entonces se necesita esa gracia de Dios.
Carisma y ministerio van total y absolutamente de la mano. Cuando se les separa o se les contrapone, se les da en la torre. Todo carisma, toda gracia que Dios da y todo ministerio alimentado por esa gracia es en orden al servicio, es en orden a la iglesia, a la comunidad, a la humanidad, inclusive. No contrapuntemos o confrontemos esos dos términos. Y estos dos, carisma y ministerios, se ordenan al bien de la iglesia. Y la iglesia es en razón de una misión. La iglesia tiene una chamba, la iglesia tiene una tarea. La tarea de la iglesia es que el reino de Dios se establezca, es decir, que llegue el cielo a todos, o todos lleguemos al cielo. Y para que se cumpla esa misión, se necesita de los carismas que se conjugan en los ministerios por la acción de Dios para ir jalando, digámoslo así, para ir llevando a cabo esa tarea, esa misión. En la cuestión de los carismas es donde se ha sucedido esto, ¿no? Es donde ha habido así como esas partes de confusiones, porque pienso que carisma es como un talento, pienso que carisma es algo grandioso, extraordinario, puede haberlo, claro, al fin Dios es Dios, pero siempre que se conserve el principio, el servicio de la unidad, pero los carismas son de lo más cotidiano y es lo que Dios concede. Yo les pongo un ejemplo de un carisma. Un carisma, cuando estás platicando con alguien, se te acerca una persona, sabe que estás un poco más cercano a la iglesia, oye, ¿qué crees, comadre? Fíjate que por ahí hay algún asuntito que no está bien, que con el matrimonio, que... Y de buenas a primeras tú le das un consejo, le das una palabra, y eso que tú le dices a esa persona, le cambia a veces la vida, ¿no? Y tú luego dices, pues, ¿qué le dije, no? Ni cuenta me di. Es esa docilidad para que la gracia de Dios actúe a través de. Ahí está presente digamos, la gracia del Señor. Entonces, cuidar mucho nada más esta situación para bien entender lo que es el carisma y jamás contraponer porque saldríamos muy disminuidos, digámoslo de esa manera. No sé si con esto se resuelva la pregunta, Concepción. Y con los dones, padre? Van de la mano, porque el don es un regalo. El don es un regalo y todo regalo se abre en razón de lo que es gratis, la gracia. Y nuestra respuesta ante la gratitud tendrá que ser, ante la gratuidad, tendrá que ser la gratitud. Entonces, lo que gratis se me da, estoy invitado a darlo gratis a los demás. Digámoslo así, lo que la gracia de Dios me da, entonces es también para ese servicio de los demás, en esa gratuidad y con esa gratitud a Dios por lo que se recibe. Y se van estableciendo. Son dones, son carismas, son medios, podemos decirlo en general, para que la gracia de Dios sea distribuida en ese cuerpo que es la iglesia para el bien de todos, en orden a la salvación. Cuando a veces hay quienes a lo mejor llegan a presumir, ¿no? Es que yo tengo el don de no sé qué, es que yo tengo el don de quién sabe qué, es que acuérdate, capítulo 13 de Corintios, aunque tuviera el don de lenguas y el don de quién sabe qué y el don de no sé qué, si no tengo amor, de nada me sirve. El don, el carisma, el ministerio que significa servicio más grande es el servicio. Lo que Dios me da es para ponerlo al servicio de los demás. Ahí lo tenemos que conjugar, en Dios que es amor, en la caridad. Por ahí creo un poco la cosa. Padre, ¿y ministerio sería algo similar a apostolado? La palabra ministerio significa, es también una palabra griega, significa servir. Entonces, todo servicio que nosotros prestemos, sea en esa parte de cuestión pastoral, sea en esa parte de cuestión de apostolado, sea el nombre que nosotros le demos en el servicio, dado que se entiende precisamente en razón de lo que podemos ofrecer a los demás, es entonces la misma característica. Ahí entraríamos en la lógica de Aparecida. El documento de Aparecida nos manejó mucho discípulos y misioneros.
discípulo, porque estoy con Cristo, ¿no? Aprendiendo, soy el alumno. Y ya después que aprendo de Cristo, sin que lo deje de lado, sin que jamás lo suelte, salgo a la misión, salgo al apostolado, salgo a la pastoral. Entonces, en algunos lugares a ese servicio se le va a llamar ministerio, se le va a llamar apostolado, se le va a llamar pastoral, pero va en la misma tonalidad, es servicio. Hay ministerios, valía la pena decirlo, que son instituidos. Entonces, por ejemplo, el ministerio de extraordinario de la comunión, hay un rito que es propio para instituir a los ministros que le corresponde al obispo y se tiene que dar por lo menos una vez al año dentro de la comunidad parroquial para que entonces sean delegados, se les dé la autorización para llevar la comunión a los enfermos, para auxiliar en las celebraciones. Hay ahorita un rito que con el Papa Francisco ha empezado a hacerse, aunque todavía no se hace, no llega a todas las comunidades, que es la institución de las catequistas. También en la catequesis se hace institución. Ujú. Valía la pena, al final y al cabo, que en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, dado que son ministerios o servicios, todos, por ejemplo, alguna vez hagamos esa renovación. Los catequistas, los monaguillos, los jóvenes, los de la social, los de la indígena, todo mundo, los que servimos en la comunidad. Entonces se haga una especie de renovación del ministerio. ¿Por qué? Porque es un servicio. Es una renovación del apostolado. ¿Por qué? Porque queremos ser apóstoles, queremos ser misioneros, queremos llevar lo que hemos recibido. Entonces, por ahí va esta realidad. ¿Sí? Muchísimas gracias, padre. Muy Gracias. bien, para servir. Vamos con Roberto, también tiene su manita levantada. Sí, padre, buenas tardes. Mire, yo sé que, por ejemplo, existe un carisma o un don para la curación. Sin embargo, hay varias partes en el Nuevo Testamento en que Jesucristo nos dice que podemos pedirle a Dios o podemos orar para que una persona se sane o se cure. Inclusive habla de la imposición de las manos, pero yo estoy con la duda porque parece ser que eso no lo podemos hacer cualquier laico, ¿no? No sé qué opina. No, más allá de la opinión, porque no podríamos irnos por Bueno, otros. lo que no, Ajá. sí, Más allá de la opinión, el gesto, eso no es propio solo del sacerdote. Si yo voy a hacer oración, yo puedo imponer las manos. No necesito ser un laico que tenga no sé qué cosas, no, no. Sí, porque la imposición de las manos, en ese caso, está obedeciendo a pedir en una oración algo para aquella persona. Es distinto, por ejemplo, cuando el obispo impone las manos sobre el que se va a hacer sacerdote. No porque cualquiera imponga las manos, a mí me hacen falta aquí unos vicarios en Aguazotepec, me voy a jalar a unos cuantos fulanos que por aquí me encuentren y les impongo las manos para que sean padrecitos. A ella no. ¿Por qué? Porque no estoy transmitiendo el sacramento. Entonces, distingamos esa parte. Si yo dijera que a través de mi imposición de manos voy a transmitir algo que ni siquiera tengo, no. O sea, el sacerdote, por ejemplo, en la imposición de las manos, no sé, en la unción de los enfermos, se hace el gesto, en la Eucaristía se imponen las manos, pero es en orden a un sacramento. Fuera del ámbito sacramental, en un solo ambiente de oración, sí se puede imponer las manos y hago oración por la persona. Es además un gesto que hemos perdido mucho los católicos. Aquí los protestantes nos toman el mandado, hay que decirlo con todas las letras. Hemos perdido mucho la parte afectiva. El tocar a una persona es curativo ya. A veces necesitamos un cariño, necesitamos un abrazo, un apapacho, bueno, hasta un zape, ¿no? Cuando llega y te da un zape, es porque te quiero casi, casi, ¿no? Así te expreso mi cariño. Entonces, el contacto físico es ya comunicación. Y nosotros a veces le hemos tenido como mucho descuido. En la parte oriental, hablando de iglesia,
El uso del cuerpo para la oración es fundamental y nosotros no lo vemos. En otras culturas, no sé si alguno ha visto, participado en estas celebraciones inculturadas de aquí en la zona nuestra, indígenas. Pues, vamos que ya llegaron ahí los estos que vienen la pastoral indígena y van a bailar y ponen flores y le cuelgan los panes y le dan quién sabe qué cosa y bailan y qué bonito. Es una expresión cultural ya cuando es mucho, pero la verdad para muchos es puro folclore. No es visto como realmente quien lo vive porque lo es suyo, es oración. En la Biblia, el rey David danzaba, nos cuenta la escritura, para orar. Entonces, el uso corporal, nosotros lo tenemos muy despreciado. Si yo un día llego a misa y me dicen las ministras, vamos a entrar bailando, padre, porque queremos alabar a Dios, que ya no cuadro, ¿no? Entonces, ahí, en la cuestión de nuestras liturgias, pues habrá que hacer una revisión, claro, pero también en el gesto cotidiano, nosotros tenemos que recuperar ese gesto. Señor, yo te pido por este hermano, cuídalo, sánalo. No estoy haciendo nada indebido, nada malo. No estoy pidiendo que venga un sacramento sobre esa persona o que se convierta aquel pan y el vino. Eso ya sería un abuso, por supuesto, ¿no? Entonces, creo que hay esa parte sin temor con esa expresión de la misma oración que hacemos. Muchas gracias, sí. Muy bien. Y la otra parte es que siempre he tenido la duda o no alcanzo a entender qué sentido tiene o cómo se debe entender de tomar mi cruz. La cruz es un acto de amor Ujú. y el acto de amor obedece a la libertad. Si no hay libertad, no hay amor. El amar implica elegir. Yo elijo y porque elijo esto, renuncio al otro. Entonces, la cruz es una elección que uno hace para, en este caso, entregar ahí la vida. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ubicarlo, desde un acto de libertad. Cuando el Señor nos dice, tomen mi cruz, está invitándonos a imitarlo. No toma tu cruz, porque a lo mejor mi cruz fue la que yo me busqué, ¿no? Es que mi cruz es el soportar al viejo borracho que tengo de marido. No, esa es tu bronca. Esa no es la cruz de Dios. Esa no es la cruz que Dios manda, ¿no? Entonces, la cruz de Dios es unirnos a lo suyo. ¿Cuál es el sacrificio que Cristo hace? Pues la entrega de su vida. Y la entrega de su vida es por amor. Como padres, como madres, cuando ustedes están con sus hijos y salen, trabajan y te estás desgastando, estás muriendo a ti mismo por trabajar, ahí estás tomando tu cruz de cada día en orden al amor a tu familia. Entonces, eso va a ayudar al bien de los míos. Es para su salvación, es para su bien, en este orden incluso material. Ese es tomar la cruz de Dios. La cruz de Dios puede ser todo lo que hacemos todos los días en lo cotidiano, cuando lo hacemos con amor. Dicen por ahí las expresiones, ¿no? De todo, haz del ordinario algo extraordinario. Esto es tomar la cruz. La cruz no significa nada más sacrificio y sufrimiento, nada más sufrir por sufrir, ¿no? Es también el gozo. Uno puede ponerse a pensar, ¿Cristo sufre en la cruz? Claro, sufre y sufre terriblemente, pero hay también sufrimiento con gozo. Se sufre con gozo, hay un amor sufriente, un gozo en el sufrimiento, porque sé que a partir de esto vendrá esto otro. No sé, las que han dado vida como mujeres, ¿qué tal se siente tener un hijo o parto natural? Es un dolor, es un sufrimiento, digo, uno lo ve en las películas o la tele y uno dice, ay Dios santo, ¿no? Pero como maravillosamente, después de ese dolor tan intenso y esa desesperación, o sea, ya cuando sale la criatura, como que se desapareció.
y le llevan a la criatura y se la ponen la mano en los brazos y la mira, o como que, ¿qué pasó? ¿Por qué no llora? Pégale una nalgada para que chille, o hay esa parte, ¿no? Como el sufrimiento es con ese gozo de saber que está engendrando la vida. Y cuesta, claro, es pesado el sufrimiento, pero también es por entrega a algo más grande. Por ahí siempre conviene leer estas citas, ¿no? Seguir al Señor, tomar la cruz de cada día, en lo cotidiano. Sí, muchas gracias. Muy bien. Tita, ¿iba usted a Gracias. preguntar algo? Eh, Referente a lo que decía el señor padre, hay personas que dicen que tienen el don de curación y hacen la imposición de manos. ¿Eso va junto? ¿Está correcto? Y sobre todo en los carismáticos. Los dones que Y Dios también, nos da, perdón, vamos con esta primero. Los dones que Dios da, acuérdense, tienen que purificarse en razón de no cometer abusos. Es en orden a la comunidad, es en orden al bien de los demás. Yo curo, vengan acá, ahí tengo mi botecito allá, para si gustan dejar una cooperación, porque ¿quién lo hace? Y así dicen, pues es que Dios me dio este don, no les cobro, ahí lo que gusten, pues ya es cuando empieza a desvirtuarse, ¿no? Ahora, el don de curación, pues también tiene que ser algo extraordinario y en orden a algo más grande, porque si no, pues imagínense, si tienen don de curación, pues hubiéramos acabado con el COVID de 2x3 rapidísimo. Qué necesidad de medicina y de inventos, y ay, si aquí curan, pues vamos con los que curan, ¿no? Entonces, sí, mucha prudencia. ¿Cuál era la y otra? la otra, de algunas clases atrás decía que Jesús vino y sabía lo que vino, pero no cómo iba a ser. Entonces, ahorita cuando nos invita a cargar y seguirlo con su cruz, o sea, ese gozo, él sabía que venía a dar la vida, pero dentro de ese sufrimiento llegó el gozo por nuestra salvación, es obvio. Entonces, de lo que dice al final, no siempre cargar la cruz es cruzado. Yo recuerdo a mi madre que siempre decía, es mi cruz, es la que me tocó cargar, o sea, pero con mucho tristeza y mucho pesar. Eh, Puede ser también como la frase, no es lo mismo hacer algo que me hace sentir bien como lo que hago me hace sentir bien. Sí, puede ser así como, no sé si me expliqué, padre. No le entendí la última frase, pero vamos a Bueno, tratar a de ver, no, mira, vamos a tratar con esta idea de madurar un poco el asunto. sí, padre. La parte de Cristo es un proceso. Entonces, sí, cuando Él nace, pues el verdadero hombre tiene que ir aprendiendo cosas. Y ese aprendizaje en algún momento va a hacer que caiga en la cuenta que Él tiene una misión que es salvar a los demás. Entonces, a ella, después viene a descubrir el cómo, ¿no? Ya está, pues va a ser de esta manera, en la entrega de mi vida, en lo que será el significado de la cruz. Entonces, paulatinamente, él lo va a ir haciendo, va a ir cayendo en la cuenta de ello. Del otro lado, la cruz hay que aprender a llevarla siempre con gozo. Y ese gozo, pues obviamente no es simple, somos humanos, somos de carne y hueso, y así por muy católico que yo sea, pues si viene alguna situación complicada, ay Diosito, líbrame de esto, como que esa parte es la que nosotros a veces pues batallamos, podemos decirlo de esa manera. Es normal, somos humanos, pero también hay que cuidarnos de qué cruz estoy hablando. Ya les pongo el ejemplo, es que esta es la cruz que Dios me mandó. ¿Y cuál es esta, mija? Pues el viejo borracho que me ofende y que me pega. Esa es la cruz que Dios me mandó. No, ese fulano tú te lo escogiste. Dios no te lo puso enfrente y te dijo, ándale, cásate con este. Primero. Segundo, Dios en ningún lado te dijo, ay, aguántate, que te den tus chingas y que te maltraten. Y no, esa es tu cruz. No, en ningún lado. Entonces, ahí nada más hay que cuidar eso. Puede haber cruces que nos cuestan, claro,
O sea, esa parte nos cuesta, somos humanamente hablando, sin duda alguna. Y lo segundo, hay cruces que no son cruces que Dios nos pone, ¿no? Luego no las buscamos por tarugos. Me enfermé de cáncer de pulmón, pues hoy estás con el fume. Y que al rato yo diga, es que esa es la cruz que Dios me mandó. No, eso fue lo que yo me busqué por mi descuido, ¿no? Ahí. Pero si un niño tiene leucemia de 2 años, ¿cómo se la pudo buscar? No, por eso estoy diciendo. Hay que distinguir de cosas que yo me busqué y que no son la cruz. Esa no es la cruz que Dios me mandó, eso yo me lo busqué. Caso contrario el que usted nos pone. Cuando llega el misterio de la enfermedad, por ejemplo, ante una persona, sí, ahí hay una cruz y es parte de ese misterio, no es buscado. Ahí sí puedo hablar que participo en esos momentos de esa realidad. En alguna circunstancia, a lo mejor me llega el peso de los años. Y no es que yo diga, ay, es que yo me quiero hacer viejito para sufrir. Pues no, pero ya sé que es parte natural del proceso de la vida. Ahí participaré en algunos momentos de esos pesares y entonces los ofreceré al Señor como parte de mi cruz. Gracias, padre. Muy bien, Tita. Bueno, pues tengan buena tarde todos, tengan buen provecho. Vamos a hacer nuestra oración para concluir y si Dios nos da licencia y nos permite, para que nos veamos por acá la próxima semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre Todopoderoso, llenos de humildad, te suplicamos que nos ayudes a tener mayor conciencia de que somos parte del cuerpo místico tuyo, que somos parte de la iglesia. Y al ser parte de tu cuerpo, sabemos que estamos llamados a estar cada día más y más unidos a ti. No permitas que nos soltemos de ti y que todo lo bueno que tú nos das sea también para el bien y el servicio de los demás. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.